A ver, volvemos nuevamente con vos, Fernando. Allí en el Congreso siguen las repercusiones luego del discurso del presidente. A ver, por un lado, Alejandro, siguen las repercusiones, claro. Distintas lecturas a partir de lo que ha señalado durante 40 minutos el presidente Mauricio Macri. Uno de los temas tiene que ver cómo va a seguir la agenda parlamentaria, porque el presidente marcó y habló sobre diferentes temas. Algunos temas de la agenda ya están en el Congreso Nacional. Otros son proyectos que tienen que ingresar. La interrupción voluntaria del embarazo es un proyecto que va a ingresar el día 6, presentado por legisladores y legisladoras de diferentes partidos políticos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Las modificaciones a la ley laboral, una reforma laboral que se pensaba en el mes de diciembre, pero que se desglosa en diferentes proyectos de ley. Uno de los puntos centrales, el tema del blanqueo de los trabajadores, está ingresando al Congreso de la Nación, al Senado. Es otro de los temas que tiene que avanzar el Congreso sobre estos proyectos. Bueno, la discusión ahora, por lo menos que estaban marcando algunos legisladores, es los tiempos que ahora va a tener que armar el Parlamento Nacional. Conformar aquellas comisiones que todavía no están conformadas porque se inicia un nuevo año parlamentario y a partir de allí ya empezar a trabajar en las diferentes iniciativas. Temas económicos, temas sociales, temas laborales y el tema modificación del Código Penal, otro de los proyectos que también ha hablado el presidente de la Nación. Vamos a sumar al diputado Daniel Lipovetsky, diputado del PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Diputado, gracias por estar con la televisión pública. Diputado, a ver, a usted le va a tocar coordinar el proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo. El presidente dijo, yo soy partidario de la vida, pero quiero dar este debate, esta discusión seria en el Parlamento Nacional. Bueno, un hecho histórico, ¿no? Incluir este tema en un discurso de la apertura de sesiones ordinarias creo que realmente es un avance enorme, apoyando el debate parlamentario, por supuesto, y más destacando que el presidente tiene una posición contraria. Digamos, en ese sentido me parece que demuestra realmente el gran presidente que tenemos. Y bueno, vamos a tener una tarea legislativa muy intensa en esto. El presidente marcó la línea, que es la que nosotros creemos correcta, en cuanto que hay que escuchar todas las voces, debatirlo profundamente. Hay libertad de conciencia, no solamente nuestro bloque, sino la mayoría, por lo tanto el debate parlamentario va a adquirir mayor importancia para muchos legisladores que hoy todavía no tienen posición tomada. Y seguramente trabajaremos en un cronograma de trabajo muy intenso, seguramente a partir de la segunda quincena de marzo, para así hacerlo. Y creo que es fue un gran discurso en el día de hoy, ¿no? Realmente uno se siente orgulloso de haber escuchado al presidente, hablando de este tema, hablando de la paridad salarial, hablando de la inclusión laboral, de la licencia por aumentar la licencia por paternidad, cosas realmente muy importantes que son reclamos de una gran parte de la sociedad y que el presidente, como siempre, atento a estas cuestiones, las incluyó en el día de hoy y realmente uno siente un gran orgullo de haberlo escuchado, de haber sido parte de ese discurso. Diputado, ¿se anticipa entonces un año parlamentario, digamos, con mucho debate en el Congreso Nacional, con muchas leyes a discutir? Sí, creo que sí, yo creo que este va a ser un año muy activo. Es un año no electoral y siempre eso ayuda a un Congreso más proactivo en ese punto, y nuestra agenda nos prevíamos de esa manera. El presidente marcó un poco algunos de los topes de esa agenda o tópicos de esa agenda, como la reforma integral del Código Penal, importante, ¿no? El Código Penal no se reforma integralmente desde que se creó, hace más de casi 100 años de que se aprobó. También la reforma del Código Procesal Penal, la preocupación por las muertes juveniles por accidentes de tránsito. Hay que trabajar en ese tema, en mejorar la ley, bueno, lo que hablamos, ¿no? De la paridad salarial, y después, por supuesto, yo creo que vamos a tener una oportunidad justamente de debatir una agenda muy humana, más social, por dar alguna calificación, y ahí incluyo no solamente la interrupción voluntaria del embarazo, sino también la maternidad subrogada o alquiler de vientres, para los que lo entienden de esa manera, una nueva ley de HIV-Sida del año 90, hay que actualizarla, una nueva ley antidiscriminatoria, también es del año 89, también es muy vieja, hay que mejorarla. Así que creo que vamos a tener una gran agenda, y también agenda vinculada a los temas de corrupción, ¿no? De transparencia, de anticorrupción, como por ejemplo la ley de integridad en el sector público que anunció el presidente en el día de hoy. Diputado, son muchos temas, son muchos proyectos. Cambiemos no tiene mayoría absoluta, va a tener que lograr consensos. ¿Con quiénes se va a tejer ese consenso, esos acuerdos políticos necesarios?
Bueno, sí, necesitamos siempre los consensos para cualquier tipo de legislación, bueno, toda la gente lo sabe, no tenemos la mayoría en ninguna de las dos cámaras. Seguramente trabajaremos con los bloques que tienen de la oposición, que tienen una posición equilibrada en esto, digamos, y dialoguista, y seguramente en eso incluyo el bloque de Argentina Federal, lo que era antes el bloque justicialista, vinculado sobre todo con diputados vinculados a cada uno de los gobernadores de las provincias, y seguramente también con el bloque del Frente Renovador, con quien trabajamos estos 2 años, y muchas veces hemos logrado consenso con ellos. Creo que van a ser los 2 bloques más importantes, digamos, después con bloques más pequeños, con los cuales trabajaremos para buscar los consensos. Pero si hay otros bloques, incluido el de Frente para la Victoria, que están dispuestos a colaborar en la búsqueda de los consensos, por supuesto nosotros estamos abiertos a todos. Creo que tenemos que, de alguna manera, trabajar en la reconstrucción de los vínculos después de lo que pasó en las sesiones de la aprobación de la reforma previsional, sobre todo en la primera fallida, provocada por este grupo pequeño de 30 legisladores que quisieron parar una sesión de manera violenta. La verdad que en el Congreso hay que hacerles entender a todos, a todos los legisladores, ¿no? Que las leyes se aprueban de acuerdo al número de votos que tenga cada una, no a través de la violencia, y por lo tanto nosotros queremos que el Congreso funcione y vamos a trabajar para que eso ocurra. Gracias, es muy amable. No, es a vos. El diputado Daniel Lipovetsky, diputado del PRO de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, y que va a ser quien esté encabezando las discusiones de 5 comisiones aquí en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, cuando empiece a debatirse el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ustedes. Bien, Fer, claro, el aborto se lleva como todas las luminarias, ¿no? Porque es un tema pero tan delicado para cualquier sociedad, porque atraviesa pautas culturales, religiosas, reclamos históricos, muertes que se reproducen todos los años por abortos mal llevados a cabo en lugares donde no se puede realizar una intervención quirúrgica. Hay tanto por hablar y tanto por analizar, pero el presidente habló de una reforma del Código Penal. Y eso es una reforma profunda en la República Argentina. ¿Qué puntos ustedes se imaginan que van a ser los que van a suscitar mayor discusión de esta reforma? O de este proyecto del mismo. En realidad, dentro del Código Penal, tenés el Código Procesal Penal, donde él hizo hincapié con el tema de los accidentes de tránsito, fundamentalmente el tema vial. Estamos hablando de en un país donde la gran mayoría de las sentencias en muertes por accidente de tránsito se terminan limitando a un homicidio culposo. Cuando todos los fiscales intentan llevarlo hacia el homicidio simple, pero es muy difícil de poder concretarlo. Bueno, hasta ahora había una ley, digamos, al respecto, digamos, que fijara precisamente todo ese tipo de hechos. Pero creo que con esta ley, que para mí es prioritaria, seguramente, de acuerdo a lo que dijo el presidente, seguramente van a ser unos temas que, en este primer semestre lo van a tratar. Y creo que va a haber acuerdo con algunas diferencias, seguramente de algunos sectores, pero me imagino que van a estar todos los actores explicando los motivos y llegar a un acuerdo común, ¿no? Vos trabajaste, Gira, bastante en el tema. En tema de seguridad vial, sí. De todos modos, me parece que el tema de reforma del Código Penal, digo, automáticamente lo que activa en la ciudadanía es la baja edad de imputabilidad, ¿no? Digamos, o sea que de alguna manera se activa nuevamente esta cosa de delincuencia, jóvenes, delincuencia, inseguridad, que son los 3 elementos que vienen de la mano. Y respecto de los jóvenes, también es un tema los jóvenes en relación con los accidentes viales, porque es una de las principales razones de muerte joven, porque la práctica del consumo de alcohol y conducción es algo que tiende a estar más naturalizado en los jóvenes. También por la propia forma de ser de los jóvenes tienden a creerse Highlander, ¿no? ¿Me permitís hacer una crítica al discurso presidencial en conjunto? ¿Sí? Yo creo que es un discurso en buena medida de tono ingenieril, de un ingeniero que agarra los problemas y propone soluciones. Te propongo una solución para el tema de los accidentes por manejar alcoholizado o drogado, una solución para los nacimientos donde no está el padre más de 2 días, una solución para los distintos temas. Y son buenos, los planteos que él hace son buenos y los problemas existen y todo. Pero entonces no hace un discurso para nada
ideológico, digamos. No te está haciendo un planteo ni de profundidad ideológica, ni tampoco político en el sentido convencional. No porque todo esto no sume también una posición política. Pero vos fijate que Macri acaba de hacer un anuncio, en mi opinión, revolucionario, que tendría que haber hecho sacudido a toda la clase política. Ni uno lo comentó, ni uno. Macri acaba de anunciar que va a convertir a Campo de Mayo en un parque nacional. Eso, en la Argentina, es una cosa increíble. ¿Cómo no se le ocurrió a Macri en su discurso decirle a la sociedad y a los diputados y senadores, para que entendieran lo que estaba diciendo, que en Campo de Mayo funcionaron 4 centros de detención clandestinos? Está deshaciendo los centros de detención clandestinos, los lugares de la dictadura, por donde pasaron 5.000 desaparecidos, prisioneros desaparecidos, uno de los más grandes de la represión ilegal, y lo va a convertir en un parque nacional. Me parece brillante. A mí me parece brillante eso, y me parece revolucionario, me parece muy importante, además por la dimensión que tiene. Van a venir las críticas de los organismos de derechos humanos. ¿Por qué un parque nacional y no porque un parque de la memoria? O sea, va a entrar ahora en juego esa discusión, porque el presidente anuncia que va a transformar en un parque nacional, no en un parque de la memoria. O sea, pero quizás dentro del Parque Nacional se le encuentre una vuelta, pero va a haber una discusión sobre el tema. Pero no sé cuántas hectáreas son, pero tampoco no puedes hacer un centro. Tenés que hacer algo con esas tierras. A lo que me refiero es que seguramente va a haber una polémica con ese tema. Mira, es el reemplazo de la ecología por la historia, chicos. O sea, es eso. Claro. O sea, es una deshistorización fenomenal con las nuevas, digo, de esta cultura siglo XX por esta agenda más lavada que tiene la ecología. Si en una provincia es donde más se torturó y más se secuestró, vos no podés convertir la provincia en un museo. ¿Entendés? En homenaje a la memoria. El sentido de la memoria tiene sentido en un territorio acotado. Perfecto. Campo de Mayo es más grande que muchos partidos del Gran Buenos Aires. Sí, es indudable. Supongo yo que en algún momento lo van a, cuando se conforme la ley, me imagino, porque eso va a ir al Congreso. Son temas sensibles, ¿no? No, además va a ir al Congreso. Y dentro del proyecto me imagino que cuando vaya a comisión, seguramente un diputado de la oposición o que milita en los organismos de derechos humanos va a tratar de poner, digamos, algún artículo donde diga que dentro de ese predio debe estar funcionando, no sé, me imagino que van a poner eso para saldar, pero de hecho para mí es importante y no lo hizo, no lo aprovechó políticamente porque fue, como dijiste vos, un discurso de un ingeniero. Vos sabés que yo igual diciendo con vos respecto de la no politización del discurso. Yo creo que hay bajadas muy fuertes, o sea, lo que pasa es que me parece que es una forma de hacer política a la que no estamos acostumbrados. Quise decir, perdón, política es política, quise decir doctrinariamente, que es de bajo coeficiente doctrinario. Puede ser, pero también es cierto que es un partido que viene después de la disolución del sistema de partidos en Argentina, ¿no? Digamos, pero hay elementos profundamente políticos de su discurso, sobre todo, por ejemplo, el elemento de insistir en la verdad, insistir en, yo te diría son como el ABC ideológico de su forma de pararse, el pedido de esfuerzo, toda esta cosa que estábamos hablando antes también de lo pastoril, también es la forma de hacer política de este presidente, de bajar. Sheila, Pablo, no, Oscar, no se puede hacer futurología en periodismo, pero nos encanta, nos encanta. Así que yo les voy a pedir en un segundito que se imaginen cada uno de ustedes cómo puede llegar a ser, teniendo en cuenta y conociendo cómo es la conformación de las cámaras, la discusión del aborto. Pero antes vamos a escucharlo al presidente hablando del tema. Extranjero o los vuelos más baratos, el turismo. Otro tema que tenemos que poner sobre la mesa es el embarazo adolescente no intencional. Hoy nuestro país muestra una situación crítica. Cada año más de 100.000 chicas menores de 19 años quedan embarazadas. Y 7 de cada 10 de esos embarazos no son intencionales. Las vidas de esas jóvenes cambian para siempre. Muchas abandonan la escuela y eso afecta sus posibilidades de conseguir trabajo y desarrollar un proyecto de vida. Una vez más, el punto de partida es la educación. La educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes, los ayuda a tomar decisiones informados. Estamos trabajando con el equipo de Desarrollo Social, Salud y Educación en una iniciativa integral para que
en las escuelas, en los centros de salud y en las comunidades haya profesionales que acompañen y asesoren a los chicos en educación sexual, salud reproductiva y métodos anticonceptivos. Solo con información van a tener la libertad de elegir qué quieren para su vida. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables, que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas. Fíjate vos que, Sheila, que aquí se va a dar una situación curiosa, ¿no? Coinciden Mauricio Macri con la expresidenta en un tema como lo es el aborto y eso se va a tener que tratar en el seno mismo de... Bueno, hay una diferencia, Senado, ¿no? que es que se empieza a tratar. Se empieza a discutir el tema, tenés una apertura hoy. Está claro que probablemente los diputados del interior, vos por ahí de esto entendés un poco mejor, los diputados del interior, los senadores del interior, hay muchos sectores mucho más conservadores dentro de nuestra sociedad. No es lo mismo la discusión del aborto en las grandes ciudades que por ahí en otras regiones del país, en poblaciones más pequeñas o poblaciones más practicantes. El norte argentino, por ejemplo, es profundamente practicante. Entonces la verdad que las valoraciones sobre el tema estimo que deben ser distintas y que de igual modo los diputados y los senadores deben tener la presión de sus propias poblaciones independientemente de la postura que tengan en términos personales. ¿Vos pensás ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que nuestros colegas que llega el proyecto para que no prospere? Mira, yo creo que es difícil. Argentina todavía sigue siendo un país muy conservador. Yo espero que el debate sea lo más sincero posible, ¿no? Ahora, si no prospera, ¿se queda en el olvido? No. Esa es la pregunta del millón. Yo creo que no. Para mí, esa es la pregunta del millón. A mí, más que lo que va a pasar, me preocupa el día después. Yo no estoy registrando que todos los sectores involucrados en este gran debate estén dispuestos a sostener la regla de juego hasta el final. El riesgo que hay es que el sector que sea derrotado por el otro, suponiendo, vamos a esquematizar, suponiendo que sean dos posiciones, ojalá sean más posiciones, yo espero que se traten los grises, pero hay aborto sí o aborto no. El riesgo que vos tenés acá es que todos ahora acepten muy eufóricamente la discusión, pero no estén aceptando, no estén firmando yo acepto la regla de juego. ¿Las reglas de juego cuáles son? Son aritméticas. Las reglas de juego de la democracia son aritméticas. Quiere decir que si no le da el número a una de las dos posiciones, una gana y la otra pierde. La pregunta es, ¿la que pierde va a aceptar que perdió? Yo creo que sí, Pablo, porque esto se viene... Al principio habíamos dicho que hay una militancia muy importante de alrededor de 30 legisladoras que vienen luchando, de todos los partidos, de todos los espacios políticos. Ahora son 60. O sea, esto es la tercera vez que se va a tratar el tema del aborto, digamos, tratar de analizarlo dentro del Parlamento. Ahora, con este visto bueno el presidente... ¿Otra vez son las mujeres las que tienen que llevar adelante esto? ¿Por qué? Bueno, porque hay una militancia muy importante. Porque es un tema reivindicado por las mujeres de hace mucho tiempo. Hay legisladores también, diputados también que lo llevan adelante. Ahora, ¿yo entendí bien a Macri o no? Macri dijo recién que él habilita pero no está de acuerdo a que el Congreso lo ponga en la agenda. Claro. Está diciendo que el Ejecutivo no va a mandar una ley. No, de ninguna manera. Claro, está bien. A ver, tenemos la parte donde habla de educación, le pregunto a la producción, está, ¿no? Vamos a escucharlo porque me parece que fue el momento donde el tono del presidente fue más elevado y más duro. A ver, vamos a escucharlo. Tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos.
Hoy está prohibido por ley que se publiquen los resultados por escuela y eso no tiene sentido. Por eso les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma. La única manera de mejorar es partir de la verdad, de un diagnóstico verdadero, transparente, público, a disposición de todos. No le tengamos miedo a la verdad. A lo que hay que temer es a la mentira, al ocultamiento, a no querer enfrentar la realidad, que ya nos demostró el daño que puede generar. A lo que hay que temer es a que los chicos no terminen el colegio. No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación solo en el momento de las paritarias. Los argentinos estamos madurando. Nos dimos cuenta de que no sirve seguir culpando a otros de lo que nos pasa, que crecer depende de nosotros, de nuestra capacidad de sentarnos a dialogar en una mesa, sin patoterismos ni extorsiones. Si pudimos generar trabajo y empezar a reducir la pobreza, si pudimos asfaltar barrios enteros que estaban sumergidos en el barro, si pudimos pasar del aislamiento a la integración con el mundo, imaginemos las cosas que vamos a poder en el futuro. Sí, animémonos a imaginarlo, porque mucho de lo que imaginamos está sucediendo y porque tenemos la capacidad de hacer. De alguna manera está diciendo, acá los chicos están no bien aprendidos o no bien educados y por otro lado la gran preocupación es la discusión paritaria, de alguna forma, ¿no? ¿Es una lectura posible? Porque pone primero sobre la mesa los resultados de algunas pruebas que no han sido buenas en materia educativa para el colegio. De hecho, hay un proyecto, público, ¿no? claro, sí, es verdad. Hay un proyecto que no prosperó el año pasado y que supongo que este año también lo planteó el Instituto de Calificación Educativo, Ajá. que es el tema donde él enumeró y dio la cifra incluso de por qué razón la cantidad de chicos que no aprenden, digamos. Esta parte está apoyando a dos de sus columnas vertebrales políticas, como lo son Larreta y María Eugenia Vidal, que están en plena discusión de este tema y me parece que absorben la agenda política de ambos, ¿no? Sí, yo creo que el desafío del gobierno en ese sentido es discutir conjuntamente con la paritaria un montón de otros aspectos vinculados a la cuestión educativa, y que de verdad hay algo que hay que discutir, que es ¿para qué sirve la escuela hoy? Claro. Que esto sí es una discusión que la sociedad... Ahora, es muy interesante que el tono del discurso, lo acabamos de volver a ver, ahí me di cuenta de otra cosa, no hay no hay prosa negativa en ningún momento. Macri decidió no hablar mal de nadie ni sobre nadie, ni siquiera en tiempo presente. O sea, no habla de la herencia, tampoco habla del kirchnerismo, ni de los sectores más opositores. No habla para nada de eso. Y la única frase que uno podría entender como referida muy sutilmente a ese sector es cuando dice que hay que sentarse a dialogar sin patoterismos ni extorsión. Vos fíjate que es el primer año en el cual no hay una paritaria a nivel nacional, que no es un dato menor a nivel docente, ¿no? Sí, se loteó la discusión paritaria, se loteó entre las provincias. Entre las provincias. Me parece interesante también esto. Bueno, no nos queda más tiempo, chicos. Bueno. Gracias a los tres por haber compartido este análisis, por haber compartido su sapiencia y estos datos, por habernos escuchado al presidente y ayudar a toda la gente que nos sigue en todo el país a entender un poco de qué se trata este 2018, al menos en el ámbito del Congreso de la Nación. Bien. Un placer, ¿eh? Gracias. Y un placer haberlo compartido con todo el país, haberlo compartido con ustedes. Mira, en 3 minutos, 4, arranca el noticiero con todos los temas del día.